Jesús su vida dio, fue quebrantado, gran dolor sufrió, y mi pecado Él recibió, sin ver bondades lloró. Fue mi pecado que Él cargó, fue lastimado por querer amar, y todo eso fue en mi lugar. Se entregó por mí, muriendo allí en la cruz. Ahí Jesús tomó mi lugar. Amor así jamás existirá. Se entregó por mi salvación. Muerto fue Jesús, Cordero de Dios, Señor de la cruz, eternamente Rey. Amor así jamás existirá. Tomo por siempre mi lugar. Con malhechores murió, y por mi culpa Jesús su vida dio. Fue quebrantado, gran dolor sufrió, y mi pecado Él recibió. Bondades lloró, fue mi pecado que Él cargó, fue lastimado por querer amar, y todo eso fue en tu lugar. Se entregó por ti, muriendo allí en la cruz. Ahí Jesús tomó tu lugar. Amor así jamás existirá. Se entregó por tu salvación. Muerto fue Jesús, Cordero de Dios, Señor de la cruz, eternamente Rey. Amor así jamás existirá. Por siempre tu lugar. Muerto fue Jesús, Cordero de Dios, Señor de la cruz, eternamente Rey. Amor así jamás existirá. Tomo por siempre mi lugar. Ahora sí jamás existirá.
siempre. Mi lugar, tu ¿Qué tal, amables amigos? Es un placer estar con ustedes para compartir nuevamente una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que Él nos dejara a través de las parábolas. Vamos a orar primero para pedir la bendición de Dios. Amado Padre nuestro que estás en los cielos, infinitas gracias por permitirnos hacer un alto en nuestras jornadas cotidianas y volver a reunirnos para compartir el estudio de tu palabra. Bendícenos a todos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. La parábola que vamos a estudiar hoy la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, desde el verso 33 en adelante. Vamos a leerla, se titula Los labradores malvados y también la parábola de la viña. Vamos a leer, dice: Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otro siervo, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca el fruto de él. ¿A quién dirigió el Señor Jesucristo esta parábola? Y la que está anterior a ella, que es la parábola de los dos hijos, la dirigió especialmente a los dirigentes de Israel, a la nación hebrea en especial. ¿Cómo lo sabemos? El verso 23 dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Fíjense, son los dirigentes los que están allí acorralando al Señor Jesucristo con estas preguntas. ¿Quién te dio a ti esa autoridad? Si tú no estudiaste en nuestras sinagogas, tú no estuviste en nuestras escuelas de educación, ¿cómo? ¿Quién te da a ti esa autoridad para hablar así? Y entonces en el verso 45, después que el Señor le relata las dos parábolas, ellos mismos reconocen que la aplicación era para ellos mismos. El verso 45 dice: y oyendo sus parábolas, las dos, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Sí, mis amigos. Esta parábola está representando exclusivamente a la nación de Israel. El Señor está tomando el pensamiento que Él mismo inspiró al profeta Isaías. Ya el profeta Isaías había dado esta parábola en sus días. Está allí en el capítulo 5 del libro del profeta Isaías y podemos leer desde el verso 1, allí se encuentra también esta parábola. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogida. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también de ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña.
¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Esta parábola está haciendo resaltar la belleza con la cual Dios enriqueció a la nación hebrea. Saben que cuando el Señor Jesús dirigía esta parábola, Él estaba frente al templo y allí en el templo, en la entrada, había una obra maravillosa que habían hecho de una vid de oro, de plata, con hojas verdes. El historiador Flavio Josefo, en Historia de los Judíos, comenta este detalle. O sea, esa vid estaba representando a la nación hebrea. Dios la colocó a esa nación en el centro del mundo conocido de aquel entonces. Jerusalén está allí rodeada de los continentes, África, Asia y Europa. O sea, para que ellos irradiaran la luz del cielo, el mensaje claro y contundente de la redención del hombre, del Mesías prometido, mensajes de salud, mensajes de economía. Dios había llenado de sabiduría a la nación hebrea. Si nosotros recordamos la historia después del diluvio universal, la tierra comenzó a poblarse nuevamente, pero la mayoría de ellos no querían vivir bajo las restricciones de la ley de Dios. Y entonces comenzaron a poblar la tierra y ahí nació todo el mundo gentil, todo el mundo pagano. Y en medio de esa gente, Satanás, por supuesto, comenzó a trabajar con supersticiones, con hechicerías, con brujería, con prácticas licenciosas, con sacrificios humanos. Lamentablemente llenó la tierra y desconectó a los seres humanos del conocimiento del Dios verdadero. De alguna manera, a esas naciones paganas, Dios nunca la dejó sin luz. El amor de Dios, aunque Él a través de Israel quiso irradiar la luz completa y plena, Dios jamás abandonó a sus hijos sinceros en esas otras regiones del mundo. Por ejemplo, hubo hombres muy sabios que fueron inspirados por Dios también para proteger a esas naciones, para que no se desarrollen tan aceleradamente la maldad como Satanás quería exterminar a la raza humana. Entonces Dios a través de su Espíritu iluminó e inspiró a esos hombres. Por ejemplo, cuando el apóstol Juan menciona a nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio, Evangelio de Juan, allí nosotros en el capítulo 1 vemos la introducción que hace él de la persona de Cristo. Y entonces dice algo muy interesante. Dice, por ejemplo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, está exaltando también la divinidad de Cristo, su preexistencia. Saben que desde que el hombre entró en pecado, el nexo de unión entre la humanidad y el cielo fue nuestro Señor Jesucristo. Él guiaba el espíritu de las personas en esta tierra para que comprendieran y analizaran su preciosa verdad. Miren cómo lo dice acá. Dice, versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, a través de esos hombres sabios, de estos pueblos paganos, el Señor Jesús resplandecía con lecciones objetivas. Y algunas de aquellas personas sabias de estos pueblos, a quienes los judíos llamaban gentiles, y que lo menospreciaban, esas personas, algunos de ellos llegaron a conocer las Escrituras mucho más profundamente que los mismos judíos. ¿Por qué? Porque en la divina providencia Dios permitió que de alguna manera los manuscritos de los rollos sagrados llegaran a sus manos.
Y esas personas estudiaban la revelación en los rollos hebreos acerca de ese Mesías prometido, de ese Redentor. Estudiaban la economía judía, les llamaba la atención cómo Dios guiaba a esa nación. Pero el egoísmo nacional de Israel impidió que la luz resplandeciese sobre estas naciones. Pero Dios en su misericordia permitió que esos rollos sagrados llegaran hasta ellos. De ahí es que vienen aquellos magos de Oriente, que normalmente lo menciona la Biblia, que son filósofos, personas que estudiaban las constelaciones en los cielos, astronomía. Y entonces esas personas fueron iluminadas por el cielo para venir a ver al Señor Jesucristo cuando Él nació. ¿Por qué? ¿Qué parte de las Escrituras estudiaban ellos que realmente les impactaba con respecto al Mesías prometido? Por ejemplo, en el libro de Isaías. Vamos a buscar en el libro de Isaías el capítulo 42, versículo 1 al 7. Isaías, el capítulo 42, versículos 1 al 7. Ahí nosotros podemos leer lo siguiente. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Acá ustedes van a notar que estamos hablando de la profecía mesiánica. Sigue diciendo, no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la casa de prisión a los que moran en tiniebla. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura alguna. O sea, todas estas verdades hablaban de quién iba a venir, del Mesías prometido, del siervo de Jehová, que iba a traer justicia a las naciones, que las costas iban a escuchar su ley, que iba a traer sanidad y redención a esta tierra, iba a curar al cojo, iba a dar apertura de la cárcel, no de la cárcel literal, sino a los que estaban presos en sus delitos y pecados. La cárcel de la opresión del pecado los iba a liberar con la justicia redentora que él traía. Estos hombres leían todas estas verdades de la Sagrada Escritura. Es por eso cuando el Señor Jesucristo nace, ustedes observen en el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, dice allí la Sagrada Escritura lo siguiente, capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. ¿Qué estrella es la que ellos vieron en el oriente? Saben que algunas personas de ciencia tratan de especular sobre esto y dicen que fue una supernova. No fue tal cosa. Saben que la profecía decía que iba a salir una señal indicadora cuando el Mesías nazca en esta tierra. Lo decía el libro de Números, capítulo 24, versículo 17. Números, el capítulo 24 y el versículo 17. Leemos nosotros allí en las Sagradas Escrituras lo siguiente. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Ser. ¿Quién era esa estrella de Jacob? Los magos leían esto, no solo leían esto, leían en Génesis 49, versículo 10, la promesa del Mesías. 49, versículo 10 de Génesis dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el Silo. Y ellos estudiaban todas las profecías concernientes a la llegada del Mesías. La profecía decía que iba a nacer en Belén de Judea.
La profecía decía inclusive el tiempo histórico en que el Mesías iba a nacer. Y cuando el Señor Jesús nació en Belén, esa estrella que vieron los magos de Oriente fue un ángel que a la distancia parecía una estrella, porque dice que los guió. El peregrinaje de ellos, del lugar donde ellos vivían hasta donde nació el Señor Jesucristo, fueron muchísimos días, varias semanas. No fue algo tan instantáneo. No nos olvidemos que cuando el Señor Jesucristo nace, los papás y la mamá lo presentan a los 8 días al templo y lo presentan a los 40 días, y ellos eran pobres y presentaron la ofrenda de pobres, presentaron las tórtolas y los palominos allí, que eran lo más pobre que se podía presentar de ofrenda. Pero cuando llegaron los magos, trajeron los tesoros a Jesús. O sea que si José y María hubieran recibido eso antes de los 40 días, hubieran presentado una buena ofrenda. Pero no, Dios proveyó esa riqueza para los 3 años y medio que ellos iban a vivir en Egipto, cuando el rey Herodes pensaba matar al niño. Así que por lo tanto los magos viajaron durante un buen tiempo y el ángel los guiaba, y la Biblia dice que los guió hasta el establo mismo. Así que por lo tanto estos hombres del mundo pagano tenían luz, leían las Escrituras. Qué tristeza, lamentablemente, que Israel no supo derramar la luz completa que Dios les había dado. Pero ¿sabe qué ocurría con estos sabios? También en sus pueblos los malvados los mataban. De la misma manera que en Israel se mataba a los profetas, a estos hombres que Dios llenaba de luz a esas naciones, también los mataban. Saben que algunos críticos de la Biblia dicen, pero si Jesús expresó en sus mensajes y en sus parábolas algunas palabras que ya fueron dichas por los sabios griegos y por los sabios de otros pueblos. Lo que esas personas ignoran es que Jesús no copió de esa gente. Es Jesús el que resplandeció en la mente de esas personas, dándole esa luz y dándole esa verdad. Así que era lo más familiar para el Señor, ahora que estaba en la tierra, repetir las mismas verdades que Él había iluminado a esas personas. Por eso dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Bueno, con esto queremos destacar en primer lugar que el mundo pagano no fue careciendo de luz del cielo, pero tristemente era Israel la viña que tenía que irradiar y que tenía que llenar de sabiduría a esas naciones. Por ejemplo, Israel fue el remanente entre todas las naciones de la tierra. Si ustedes ven en el registro histórico de la Biblia, Dios siempre tuvo un remanente de hijos escogidos que tenían que irradiar la verdad en medio de las grandes apostasías que iba a haber en la tierra. Por ejemplo, cuando vino el diluvio universal, el primer remanente de hijos de Dios que Dios escogió para que proclamen la luz en esa hora fue Noé y su familia. Luego vinieron el remanente de Abraham, Dios lo llamó para que Abraham irradiara ese mensaje glorioso. Y luego Dios toma a Israel como remanente entre las naciones de la tierra. ¿Qué verdades Dios le dio a Israel? Dios le dio verdades realmente muy gloriosas, como las que vamos a ir analizando en estas parábolas. En el capítulo 21 de la parábola, el verso 33 dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Acá hay 3 características que Dios puso en la viña. Dice un vallado, un lagar y una torre. La pregunta lógica es, ¿y qué es el vallado? ¿Qué representa ese cerco de protección que Dios le puso a Israel? Ustedes saben que Dios, cuando creó al hombre, le dio leyes justas. Algunas personas creen que los 10 mandamientos recién Dios se los dio a Israel. No. Ustedes rastreen toda la historia del Génesis y van a ver perfectamente delineado allí los 10 mandamientos. Por ejemplo, ¿por qué pecó Eva? El apóstol Pablo dice claramente en Romanos capítulo 7, yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es el 10º mandamiento. Así que por lo tanto Adán y Eva codiciaron. Pero no solo codiciaron. Satanás le puso el mismo virus que él había tenido allá en el cielo. Quiso tener un Dios aparte, era él mismo. Yo seré semejante al Altísimo. Hay un mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si nosotros rastreamos allí en el mismo Génesis, en la creación, vamos a ver que uno de los mandamientos más delineados es el día de reposo, el 7º día de la semana, el santo sábado.
Es el que está perfectamente delineado. Dios terminó su obra creadora y reposó el séptimo día. Algunas personas dicen, el sábado Dios se lo dio a la nación judía. No, señores, el sábado Dios se lo dio a Adán y Eva en la creación. Es para la raza humana. Lo que Dios hizo con la nación hebrea es recordarle esas verdades, porque después de 400 años que estaban ellos en Egipto, y siendo el pueblo escogido, la viña, para que irradie los frutos de amor, de misericordia y de bondad, como dan los 10 mandamientos hacia todas las naciones de la tierra, Israel tenía que ser nuevamente ilustrado de esa verdad. Y es por eso que Dios descendió en su gloria y Él mismo escribió con su propia mano la ley, para que nadie tenga lugar a duda que la ley de Dios ha sido escrita por Él mismo. De toda la Biblia, de todas las Escrituras, que es inspirada por Dios, los únicos versículos que Dios no se lo inspiró a ningún profeta fueron los 10 mandamientos, porque Él con su propio dedo descendió y lo escribió en tablas de piedra. Así que por lo tanto, allí tenemos nosotros a la nación de Israel con ese vallado de protección. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras al respecto. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8, ahí encontramos lo que el Señor expresa a la nación hebrea. Le dice a Moisés y a todos los líderes de Israel en aquel entonces: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga a Dioses tan cercano a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Se dan cuenta? O sea, todos los pueblos de la tierra deberían comprender que la nación de Israel era una nación muy especial. ¿Por qué? Porque Dios resplandecía en ella. Y las verdades que Él le daba resplandecían como luminaria y eran las leyes más perfectas y más exactas. Como decíamos hace un rato, Dios no dejó sin luz a esos pueblos. Y parte de los principios de los 10 mandamientos, ellos también lo tenían. Pero Israel lo tenía en su totalidad, en su plenitud. Así que por lo tanto ellos debían irradiar con esos mandamientos. Saben que algunos dicen en la actualidad: bueno, pero esos 10 mandamientos fueron para el pasado, eso ya no es para ahora, eso se resume en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros analizamos esos mandamientos, que ya lo hemos hecho en una de las parábolas, nos damos cuenta que lo que el Señor está indicando es que la esencia de los 10 mandamientos se resumen en el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque si yo amo a mi prójimo, voy a honrar a mi padre y a mi madre, no voy a robar, no voy a mentir, no voy a adulterar, no voy a codiciar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea que el Señor no anula para nada ninguno de los mandamientos. El Señor dice: de este principio irradia toda la ley y los profetas esa gloriosa verdad. Y además esos principios están dados, ya lo hemos visto en la Biblia, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, Deuteronomio 6:5. Y luego Levítico también menciona: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el Señor no trajo nada nuevo, solo estaba irradiando el principio que está en la ley de Dios. O sea, la esencia de la ley de Dios, el espíritu de la ley de Dios, pero de ninguna manera anuló ninguno de los mandamientos. Saben que para aquellos que dicen que el Señor Jesús vino a clavar la ley en la cruz, qué triste. Cuando estudia la Sagrada Escritura vemos que las cosas no son así. Yo al menos cuando le pregunto al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, ¿tú viniste a clavar la ley en la cruz? Y entonces el Señor Jesús me contesta y me responde lo que aparece allí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el versículo 17 y 18, dice el Señor Jesucristo allí lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué tal? Yo no he venido a abolir, sino a cumplir, a darle cumplimiento.
Y os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Si queremos ver la amplitud que da el Evangelio de Lucas, el capítulo 16 y el verso 17, allí el Señor Jesucristo se expresa de la siguiente manera. Lucas 16, 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Sí, amigo, es imposible. Y los apóstoles comprendieron muy bien el mensaje del Señor Jesucristo. Es por eso que el amado Juan, el apóstol San Juan, en las epístolas que él escribe, por ejemplo, en la primera epístola del apóstol San Juan, nosotros podemos leer allí la siguiente declaración. Capítulo 2, el verso 4 en adelante. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Jesús dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. También lo dice en San Juan 15, 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que por lo tanto, mis amigos, el que dice yo conozco a Jesús, pero está pisoteando alguno de los santos preceptos de ese vallado, como vamos a ver acá cómo se pisoteó, cómo Israel lamentablemente destruyó esa cerca y después la iglesia cristiana en el transcurso de la historia también lo hizo. Vamos a ver realmente que el Señor no puede permitir que eso se haga. En el capítulo 3 de Primera de Juan se define lo que es pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Estoy leyendo San Juan 3:4. Cuando nosotros vemos un poquito más adelante, el verso 8 dice, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Noten el contexto y el texto que aclara el otro texto. Uno dice que el pecado es violación de la ley, y el versículo 8 dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, ¿qué ocurre? Miren, si una persona viola esa santísima ley que era el vallado de protección que tenía la nación hebrea, ¿qué ocurre? Vamos a buscar en el libro de Eclesiastés, por favor, el capítulo 10 y el versículo 8. Allí dice lo siguiente, Eclesiastés capítulo 10, verso 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que desportillar el vallado le morderá la serpiente. El vallado, la ley de Dios, el que lo desportilla, el que anula la ley de Dios, le muerde la serpiente. Así que por lo tanto van ustedes captando la dimensión gloriosa que tiene ese vallado, la santísima ley de Dios. Al final vamos a hablar un poquito más de ella. Pero miremos ahora la otra parte. Dice que puso también un lagar allí en esa viña. ¿Qué es un lagar? Es un lugar donde se pisan las uvas para sacar y extraer el jugo de la uva. También están los lagares de aceite, pero en este caso estamos hablando de la viña, ¿verdad? Es el lagar. ¿Qué simbolizaba el lagar? Si ese precioso fruto está representando la sabiduría de Israel que tenía que dar hacia las demás naciones, es justamente toda la sabiduría que Dios le había dado a este pueblo, que se enseñaba en la escuela de los profetas. Esos eran los lagares donde se impartía la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, los principios de salud. Miren, Israel como un remanente destacó el monoteísmo contra el problema del politeísmo que tenían todas las naciones. Todas las naciones creían en distintos tipos de divinidades creados al antojo de ellas, pero Israel destacaba a Dios como creador, como soberano de todas las cosas. Como remanente, él recuerda la santísima ley de Dios en toda su plenitud. Por otro lado, como remanente, Israel presentaba a Dios como creador de todas las cosas en contra del panteísmo. ¿Qué enseñaba el panteísmo y qué enseña el panteísmo? Que la naturaleza es Dios, deifica la naturaleza, que todo es Dios y Dios es la naturaleza. No, las escrituras muestran que Dios es el creador de los cielos, de la tierra, del cosmos, de todos los astros del cielo, de la tierra, del mar, de las criaturas. Dios es el autor de todas estas cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso destacó Israel en forma bien marcada. Israel también destacó
la verdad de que las personas deben buscar a Dios por sobre todas las cosas, que no deben tener contacto ni con la hechicería, ni con la brujería, ni con el espiritismo, ni con la comunicación con los muertos. Todas esas cosas Israel la desechó. ¿Por qué? Porque Dios le dio luz acerca del estado de los muertos. Dios le mostró que los muertos nada saben, que su memoria es puesta en olvido, que realmente los hijos de Él que han formado sus vidas para la vida eterna van a recibirle el galardón de la eternidad cuando Jesús vuelva en gloria y majestad. Israel comprendía muy bien este mensaje. Israel también tenía el don de profecía. Dios guiaba a Israel a través de los profetas. Israel tenía por excelencia el santuario en la tierra, que era un símbolo del santuario celestial. ¿Y qué se enseñaba en el santuario terrestre? Todo el plan de la salvación, desde el sacerdote hasta la víctima, los muebles del santuario, todo eran una figura de nuestro Señor Jesucristo. Los panes de la proposición ahí eran un símbolo de Cristo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. La luz, el candelabro que estaba ahí, yo soy la luz del mundo. O sea, todo ilustraba a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Israel tenía un mensaje de salud correcto. Los pueblos de la tierra habían corrompido. Toda ave que caminaba iba a parar al asador, como dice el dicho. Y sin embargo la Biblia fue bien clara. Cuando Dios creó a todas las criaturas vivientes, primeramente no las creó para que mueran, porque no iba a entrar el pecado en la tierra y nadie iba a morir. Pero como el pecado entró y todos morimos y las criaturas también, entonces Dios seleccionó a ciertas criaturitas vivientes para que sean basureritos de la creación. Por ejemplo, las aves de rapiña. ¿Qué misión cumplen? Destruir toda esa osamenta de los cadáveres que quedan allí en los campos, porque de lo contrario el aire se contaminaría. O sea, todos los animales como el águila, el cóndor, todos esos animales, el cuervo, son animales de rapiña y nadie lo va a poner eso en la parrilla. Así que por lo tanto Dios le dio mucha sabiduría a Israel, pero lamentablemente Israel se enorgulleció de toda esta verdad, guardó para sí las cosas, ese lagar precioso de sabiduría no lo comunicó a las demás naciones de la tierra. Pero ¿qué más tenía allí Israel? Dice que tenía en medio una torre. ¿Qué representa la torre? Representa el templo. El hermoso templo de Jerusalén. ¿Qué había dicho Dios sobre ese templo? En Isaías el capítulo 56. Miren qué interesante cómo Dios hablaba de ese templo. Y entonces dice allí, hablándole, el profeta Isaías dice, desde el versículo 1, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mi día de sábado y escojan, dice, lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo le daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, Dios puso la torre, el templo allí, en medio del centro conocido del mundo antiguo, y allí de todas las naciones de la tierra venían para las fiestas anuales y pasaban por Jerusalén y adoraban al Dios. El plan de Dios era que la paloma de la paz salga de Israel hacia todas las naciones de la tierra, y cuando ellos vuelvan llevan el mensaje de redención, pero lamentablemente no lo hicieron como el cielo esperaba. Así que por lo tanto la torre está simbolizando ese templo que Dios puso allí en Jerusalén. Cuando el rey Salomón edificó ese templo que reemplazaba al santuario terrenal, en Primera de Reyes, el capítulo 8, dice allí lo siguiente. Vamos a los versículos 41 al 43. Dice allí lo siguiente. Asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel,
que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan en tu nombre que es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. ¿Qué tal? Salomón al orar estaba pidiendo a Dios una bendición por los pueblos de la tierra, que vinieran a orar y que Dios bendijera también a esas naciones. En el libro de Marcos, el capítulo 11, Evangelio de Marcos, desde el versículo 15 al 17, allí leemos lo siguiente. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían paloma, y no consentían que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Noten, no solo para Israel, para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué terrible. Le robaron a Dios la gloria que Dios hubiera tenido si ellos hubieran sido fieles en representarlo en esta tierra. Pero lamentablemente, ¿qué hizo Israel? Volviendo a la parábola, el capítulo 21, del verso 39, dice, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Jesús. Ustedes saben que ellos mataron a los profetas, y cuando llegó el hijo, el heredero de la viña, dijeron, este es el heredero, matémosle, y lo sacaron y lo mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Sí, Dios tuvo que agarrar y quitarle, tal como lo decía el profeta Isaías. ¿Qué decía el profeta Isaías con respecto a la viña? ¿Recuerdan las palabras que él menciona cuando está mencionando a Israel como una viña? Allí en el capítulo 5, y entonces dice así, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que queda desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que se derramen, y la lluvia caerá sobre ella. O sea, ¿pasó esto con Israel? Sí, amigos, claro que pasó esto con Israel. En primer lugar, ellos desportillaron el vallado. ¿Qué significa desportillar el vallado? Ya hemos visto que el vallado representa la ley de Dios. ¿Recuerdan ustedes que en el ministerio del Señor Jesucristo, Él le mostraba cómo ellos desportillaban ese vallado? En el Evangelio de Marcos, recordando algún pasaje allí, dice el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? No era que los apóstoles eran antihigiénicos, ya lo dijimos en otra ocasión. Lo que pasa es que ellos tenían un ritual, ¿verdad? Ellos tenían prácticas que habían adquirido, que se habían hecho ellos, tradiciones, donde tenían que lavarse 7 veces la mano para poder comer. Y entonces el Señor Jesucristo, ¿qué les dice a estas personas? Les dice, este pueblo de labio me honra. Primeramente el verso 6, respondió él, le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones. Y el verso 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a esta. Sí, ellos destrozaron el vallado de Dios. La nación judía se jacta de guardar el sábado, pero rechazaron al dador del sábado, rechazaron al Señor Jesucristo. De nada los vale. Dios no tenía un sábado para que nosotros lo guardemos. Dios nos dio el sábado como día de reposo después de la creación, para que aprendamos a entrar en íntima comunión con Él.
Así que de nada lo vale la forma que ellos guardan el sábado y que no puede pasar persona porque la apedrean. De nada los vale porque ellos rechazaron al dador del sábado, rechazaron al Señor Jesucristo, al autor de la vida. Así que por lo tanto desportillaron el vallado. ¿Qué hicieron con el lagar? De la misma manera. Con todas estas tradiciones, con todas estas prácticas, destruyeron toda la sabiduría que Dios les había dado. Gracias a Dios que quedó registrada en la palabra de Dios. Las Escrituras son la palabra de Dios y nosotros podemos echar mano de ella y comunicarla a las naciones de la tierra. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué pasó con la torre? Bueno, la Biblia dijo también que la torre iba a terminar. El Señor Jesús dijo, ¿veis todo esto? Refiriéndose al templo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Y ustedes saben que en el año 70 vino el general Tito y destruyó, y hasta el día de hoy está ese templo ahí destruido. Ahí están las ruinas. Algunos hermanos cristianos dicen, Israel, reloj de Dios, se va a levantar el templo. No, no se va a levantar más ese templo. Y si se levantara no tiene ningún sentido, porque ese templo era solamente una figura del templo celestial donde el Señor Jesucristo ascendió en gloria y majestad. En la carta a los Hebreos nosotros podemos ver allí que el Señor Jesucristo habla a través del apóstol Pablo mostrando realmente lo que es el templo celestial al cual nuestro Señor Jesús ascendió. Hay una vid que ellos no podían destruir. ¿Quién es la vid verdadera? La vid verdadera es Jesús. Y siempre hubo pámpanos vivientes que en medio de la persecución, en medio de la matanza, en medio de la hoguera, en medio de los leones, en medio de la espada, en medio de todo, aquellos hijos de Dios mantuvieron siempre en alto el estandarte de la verdad. Sí, amigo, porque la vida es Cristo. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, allí leemos nosotros la siguiente declaración. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que los hijos de Dios resplandecían. Y luego vinieron los grandes reformadores, Wycliffe, Hus, Jerónimo de Praga, Martín Lutero, hombres que exaltaron dos gloriosas verdades de las Escrituras. La justicia de Cristo contra las indulgencias papales que las personas tenían que comprarla para alcanzar el perdón o las penitencias que tenían que hacer para lograrlo. Y ahí entonces estos hombres exaltan, señores, el perdón es por medio de la fe en la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia está por encima de todas las tradiciones humanas y entonces exaltan la autoridad de la Biblia. Pero lamentablemente quedaba un vallado destruido, el santo día de reposo. Se puso en él un lugar pagano. El día primero de la semana era la adoración al dios Sol. Ustedes saben que el diablo hace todo lo contrario a lo que Dios hace. Dios dice en el Edén, el día que comas del árbol vas a morir. El diablo le dice a la serpiente, no vas a morir. Dios le dice, el séptimo día es el día de reposo. El diablo dice, no, es el primero. Siempre hace todo lo opuesto. El primer día sería el domingo, que finalmente le pusieron ese nombre de Dominicus, Día del Señor, porque pensaron que como Jesús resucitó, entonces se debía ser el día de guardar. Pero eso no dice en las Escrituras. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Más fácil cosa es que pasen los cielos y la tierra, que se frustre una tilde, una jota de la ley. Así que, querido amigo, el vallado tenía que ser restaurado. Y cuando estudiamos las profecías, iba a llegar un momento histórico del último mensaje de redención a esta tierra. Y el remanente que Dios llamara en esa hora iba a exaltar también el cuarto mandamiento y la gloriosa verdad del santuario celestial. ¿Qué hora es esa? Apocalipsis capítulo 14 lo dice con claridad meridiana. Allí dice el Señor lo siguiente con respecto a este mensaje. Desde el versículo 6 en adelante podemos leer lo siguiente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se llama evangelio eterno por dos razones, porque es la buena nueva de salvación que proviene del eterno. Es el mensaje que Dios dice con amor eterno te he amado. O sea, es el mismo mensaje que escucharon los jóvenes Abel, Caín, Moisés, Abraham y todas es el mismo evangelio de redención en la persona de Cristo. Y sigue diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué mensaje encontramos inmerso nosotros aquí?
Dice, la hora de su juicio ha llegado, y dice, adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Cuando vamos a los 10 mandamientos, el único mandamiento que repite esta verdad es el cuarto. Dice allí, acuérdate, estamos recordando de memoria lo que dice en Éxodo capítulo 20, desde el versículo 8 en adelante. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, tal como lo dice acá en el mensaje final. Y saben, mis amigos, está hablando de la hora del juicio, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál va a ser la norma de juicio para aquellos que serán herederos de la salvación? El vallado, la santísima ley de Dios, que la profecía de Isaías 58 dice que tenía que restaurarse. Leemos primeramente el versículo 1. Dice lo siguiente: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y entonces dice el versículo 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantará, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Sí, Señor, el portillo que fue abierto tiene que ser restaurado, porque la ley de Dios será la norma de juicio en la hora final. Lo dice el Antiguo y lo dice el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos la palabra del sabio Salomón, que la registra en el capítulo de Eclesiastés. Al finalizar Eclesiastés capítulo 12 dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué es la norma del juicio? ¿Qué será esa norma? La santísima ley de Dios. ¿Qué dice el apóstol Santiago al respecto? Santiago, el capítulo 2, allí leemos también la siguiente declaración de este apóstol del Señor Jesucristo. Santiago, el capítulo 2, dice así la palabra del Señor, del versículo 10 en adelante: porque cualquiera que guardare toda la ley tiene 10 mandamientos, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. O sea, en la matemática de Dios, 10 menos 1 es igual a 0. Así tan sencillo. Si una persona estuviera colgando con una cadena de un precipicio, y esa cadena tiene 10 eslabones, ¿cuántos eslabones necesitamos nosotros cortarle para que esa persona se venga abajo? Uno solo, cualquiera, el segundo o el cuarto. O sea que si nosotros anulamos alguno de los mandamientos, nos hacemos culpables de todo. Sigue diciendo acá, para ilustrar que está hablando de la santísima ley de los 10 mandamientos, dice acá lo siguiente: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero mata, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Sí, queridos amigos. El pueblo de Dios, la iglesia que en esta hora, en la faz de la tierra, exalta la santísima ley de Dios, que muestra el verdadero templo de Dios que está en los cielos, y a Jesús en su obra mediadora antes de venir a esta tierra, la última fase mediadora de su obra en el santuario celestial, Él la lleva a cabo en el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, donde están los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Y qué dice la Biblia que va a ocurrir con los hijos de Dios, con de toda la faz de la tierra, que acepten esta gloriosa verdad, que sean portadores de este último mensaje? ¿Saben qué es lo que pasa? Es que la viña del Señor representa toda la tierra. Dios puso solamente a Israel para que irradie los frutos hacia toda la tierra, porque Dios lo ama a todos sus hijos. La Biblia dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo, no dice unos cuantos o no dice una sola iglesia. Si bien es cierto que Dios tiene una verdad específica que le ha asignado a un pueblo para que la proclame, pero Dios ama a todos sus hijos en la tierra. Y la viña del Señor, Él quiere que sea toda la tierra. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquellos hijos de Dios que restauran estas verdades y que la proclaman, fíjense en ustedes,
¿Qué tipo de actividad tendrá el diablo contra ellos? Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17, leemos allí la siguiente declaración. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Mujer es símbolo de la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y para ampliar el cuadro, en el capítulo 14 y versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sí, amigo, el vallado tiene que ser restaurado. El templo está en los cielos y el lagar es la iglesia que proclama todas estas solemnes verdades. Mis queridos amigos, que Dios los bendiga. Que aprendamos a través de estas parábolas las lecciones profundas. No permitamos que el Señor tenga que decirnos a nosotros, quitaré de ti y le daré a gente que produzca el fruto de él. Que seamos nosotros los portadores de ese glorioso mensaje hasta que el Señor Jesucristo vuelva en gloria y majestad. Y que el Señor cumpla su objetivo y la preciosa vid lleve su fruto. La preciosa vid es Jesús. Y sus frutos de amor y misericordia sean llevados por sus hijos a la faz de toda la tierra. Es mi deseo y mi oración para ustedes. Amén.